La que más influye en los resultados que una persona pueda tener a lo largo de toda su vida es el contexto. 4 niveles de conciencia que existen con respecto a nuestro contexto. Es la persona que se queja del gobierno, que se queja de su esposa, de su novio, de su ex, de su trabajo, de su jefe, de absolutamente todo esto. Lo más grave es que a veces no tienen ni siquiera conciencia de que existe en un contexto. El nivel más top de conciencia es el creador del contexto. Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Estoy Mejorando Podcast, valga la redundancia. Un episodio más, chicos, y hoy estamos estrenando esta maravilla, bro. O sea, estamos estrenando micrófono porque estamos llevando esto hasta al siguiente nivel. De corazón estoy muy agradecido porque el podcast está teniendo mucha acogida últimamente. Y nada, hoy directo al grano queremos hablar sobre un tema que me voló por completo a la cabeza, ya que hace, ¿qué te digo? 1 semana, 2 semanas máximo, estuve en una capacitación, estuve en un entrenamiento de potencial humano donde me trajeron unas perlas, brother, pero unas perlas que no tienes, pero, o sea, me explotaron así la cabeza. Y hoy quiero hablarte sobre una de ellas, ya que es una información que por lo general en la universidad, en los colegios no te van a dar, porque simplemente no está en el currículum. En el currículum creo que está, o bueno, en los temas que te van a enseñar. No está, entonces, pero es algo muy importante que yo creo que cualquier persona debería conocer si quiere vivir una vida plena, si quiere empezar a vivir una vida maravillosa. Y es que te voy a hablar sobre los 4 niveles de conciencia que existen con respecto a nuestro contexto. Déjame explicarte a qué me refiero. Y es que cuando nosotros funcionamos en la vida, mientras nosotros operamos en la vida, existen diferentes circunstancias que nos hacen comportarnos de una forma u de otra. Pero aquí la que más cuenta, la más poderosa, la más, ¿qué te diría yo? La que más influye en los resultados que una persona pueda tener a lo largo de toda su vida es el contexto. Y aquí entra la importancia de conocer cuál es nuestro nivel de conciencia con respecto a nuestro contexto. Voy a hablarte sobre el primer nivel de conciencia. Mejor dicho, te voy a mencionar los 4 y después vamos hablando sobre cada uno. Existen 4 niveles de conciencia con respecto al contexto. El número 1 es el nivel de conciencia del contexto o victimizándose, o se podría decir la víctima del contexto. Mejor lo definimos así. El primer nivel de conciencia es la víctima del contexto. Esta es una persona que se queja completa y absolutamente de sus circunstancias, que no está conforme, que sencillamente cree que todo lo que sucede externamente no tiene absolutamente ninguna influencia. Es la persona que se queja del gobierno, que se queja de su esposa, de su novio, de su ex, de su trabajo, de su jefe, de absolutamente todo esto. Sencillamente es una persona que es víctima de todo lo que sucede exteriormente y cree mira, imagínate esto. Es más, es una persona que ni siquiera es consciente de que existe un contexto que está influyendo en la forma en cómo se comporta, en la forma como reacciona y en la forma en cómo tiene resultados con respecto a su vida. Es realmente fascinante. Ahora, el segundo nivel de conciencia. Esto es el nivel de conciencia de usuario del contexto. Es una persona que forma parte del contexto que se le ha planteado. Por ejemplo, de la religión, de su estatus económico, de su nivel social, de su familia, de muchas cosas, o sea, de todo lo que se le ha impuesto. Esta persona no juzga nada, no interpreta nada, simplemente funciona con el contexto. Tal vez no se victimiza, tal vez no, sí es consciente de que tiene un contexto, porque como decíamos previamente, la víctima del contexto, lo más grave es que a veces no tiene ni siquiera conciencia de que existe en un contexto. No es consciente de que existe un contexto a su alrededor. El usuario del contexto sí, pero simplemente funciona con respecto al contexto. No juzga nada de su religión, de su escuela, de su universidad, de las creencias familiares, de sus creencias tal vez con respecto a su estatus económico, etc. Esta es una persona que simplemente funciona y opera. Así de simple.
con respecto a lo que se ha impuesto sin juzgar absolutamente nada. Y el tercer nivel de conciencia con respecto al contexto es el nivel de conciencia de administrador del contexto. Esta es una persona que sí influye ya en el contexto, en donde opera. Puede ser una persona que tal vez digamos que hay una fiesta. Es la persona que está a cargo del sonido, pero no es la persona que organizó la fiesta. ¿Sí me explico? Entonces, esta persona es una persona que tiene influencia con respecto a lo que sucede en el contexto. Puede salvaguardar el contexto, o sea, puede hacer que el contexto funcione, pero no es la creadora, no es la persona que lleva el contexto consigo. Simplemente es una persona que administra, que tiene, como podría decirse, voz y voto, pero sencillamente es como que no es la cabeza principal del contexto, no es la que está al mando, no es la que está al timón, simplemente es la que ayuda a que ese contexto funcione. Como les digo, el ejemplo de la fiesta es lo más parecido a la realidad para que lo puedas comprender mejor. Y por supuesto, el número 1, el nivel más grande, o que digan el nivel 4, el nivel más top de conciencia es el creador del contexto. Esta es una persona que crea el contexto, no es víctima, no es un usuario y no es un administrador. Es alguien que crea. Es alguien que dice, ok, quiero que esto funcione de esta forma o quiero crear estas nuevas formas de ser, estas nuevas creencias, estos nuevos paradigmas, estos nuevos resultados en esta vida, en este mundo, en este planeta. Por lo tanto, voy a hacer que esto funcione de esta forma. Creadores de contexto, ejemplos muchos. Steve Jobs con Apple. Mahatma Gandhi allá en la India, Thomas Edison con la luz, Simón Bolívar con la independencia de América. Sencillamente son personas que, aunque existían en un contexto donde lo que ellos querían crear no existía, decidieron crearlo sin evidencia, sin nada que los respalde, simplemente porque decidieron ejecutar esa acción de crear. Punto. No hay nada. O sea, para ellos todo es creación. No se rigen a lo que les dice su paradigma, su entorno, su contexto. Sencillamente crean uno nuevo con respecto a lo que ellos quieren ver, a lo que ellos quieren funcionar. Y esto es muy importante. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te hablé de estas 4? Porque algo increíble que podrás tal vez notar si estás, tal vez esto te empieza a resonar, es que habrá áreas en tu vida en el que tú tal vez seas víctima del contexto y habrá áreas en tu vida en el que tú seas creador del contexto. Lo ideal es que podamos tener la mayor cantidad de áreas posibles como creadores, porque tal vez, no sé, con respecto a tu salud, tú tal vez tienes la creencia de que no, que toda mi familia ha sufrido de cáncer, de diabetes, de enfermedades no transmisibles, etcétera, y que tu genética es mala y que un montón de cosas y no quieres hacer nada al respecto y más bien simplemente te victimizas con respecto a eso y lo esperas. Cuando realmente esa es una forma de tener el primer nivel de conciencia, que es el nivel de víctima del contexto. No estás creando nada, no estás juzgando absolutamente nada y simplemente te estás entregando a lo que ya se te ha entregado. Entonces puede ser que suceda así en tu salud, o puede ser que suceda así en tu economía, o puede ser que suceda así en tus relaciones. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos puesto, no, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales, es que, y nos victimizamos y no hacemos nada al respecto para crear un contexto diferente? No hacemos nada al respecto para empezar a cambiar las cosas en nuestro contexto. Entonces, este es un mensaje que a mí me chocó tanto porque me puse a analizar, en estas áreas tal vez sí estoy siendo creador, pero en estas otras estoy siendo una víctima de mi contexto, o en estas otras tal vez estoy siendo un usuario, o en estas otras tal vez estoy siendo, no sé, un administrador. Depende. Es muy importante que te pongas a analizar y que te pongas una introspección continua de que
estás siendo y de cómo te estás comportando, en qué contexto, en qué nivel de conciencia del contexto estás con respecto a diferentes áreas de tu vida. Entonces, eso, chicos, yo creo que este es un mensaje que tenía que dar, que tenía que compartírselos, porque literalmente a mí me voló la cabeza cuando me lo compartieron. Y como les digo, este tipo de información para mí debería darse incluso en la universidad. Es brutal, porque cuando uno es consciente de que existen ciertas formas de entender cómo funcionamos en la vida, es cuando uno comprende, bro, o sea, puedo cambiar las circunstancias por el simple y sencillo hecho de ser consciente de qué área o de qué contexto, de qué nivel de conciencia o de cómo estoy funcionando. Es simplemente brutal. Así que mis reyes, mis reinas, espero que les haya gustado. Quería estrenar yo los micrófonos con un podcast, entonces les quise hacer este podcast rapidito. Como les digo, tenemos otro por acá, les voy a mostrar, miren. Son una belleza, brother. Una belleza. Y el sonido está espectacular. Entonces, nada, chicos, espero que les haya gustado. Compártanlo, déjenme su like, su comentario. Si lo están viendo en YouTube, por supuesto, suscríbanse. Si lo están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, compártanlo. Ya estamos en el top 11 a nivel nacional, bro. Es increíble. Y nada, háganselo llegar a alguna persona que ustedes crean que necesita escuchar este tipo de información. Se los voy a agradecer muchísimo porque me van a ayudar a crear esa misión, esa corazonada que nosotros sentimos al hacer esto, de ser nuestra mejor versión e inspirar a otros a hacer lo mismo. Pónganse pilas y nos estamos viendo a la siguiente. Chau, chau.